Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Yo soy Alberto Ratia, director general y cofundador de FinTech You, y me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Yuvika Bodanovich. Ella es socia fundadora de una firma de abogados de primer nivel que se llama Bodanovich Legal. Mi estimada Yuvika, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues nosotros estamos muy contentos de haber podido participar en un documento que tú coordinaste y escribiste, o bueno, que editaste, si me permites el término, que se llama Panorama Regulatorio FinTech en Latinoamérica 2021-2022. Suena muy fácil decirlo, pero me gustaría que nos platicaras un poco cómo surgió la idea. Entiendo que no es el primer año que ustedes lo publican. Adelante. Sí, claro que sí, Alberto. Mira, nosotros es el tercer año que editamos este documento. Es un reporte que muestra la situación de la industria fintech en la región latinoamericana. ¿Por qué lo hacemos? Porque cuando nosotros nos dedicamos a desarrollar esta industria desde hace ya algunos años, vimos que faltaba documentación relevante desde el lado regulatorio y de mercado que nos muestre los avances cada año y que pueda mapear la situación de la industria y las tendencias y la agenda pendiente. Es con eso en mente que surgió la idea de hacer estos reportes. Entonces, ese es el tercero que hacemos y a diferencia de otros años, lo que ha sido interesante es que hemos convocado a firmas especializadas, como la mía es en Perú, firmas especializadas de otros países, firmas legales, de México, Chile, Argentina, Colombia, y ellas han podido, Argentina, Uruguay, han podido participar dándonos su visión de cómo está la industria fintech en su país. Entonces esto ha sido muy rico para el reporte que hemos hecho. Y algo importante también que hemos hecho, porque escuchamos tantos términos fintech, es que hemos puesto un glosario fintech ahí que resume todo el vocabulario que escuchamos de terminología en la industria fintech. Y cuando hablo de la industria fintech, siempre aclaro, no nos referimos a fintech como startup, nos referimos a un modelo de negocios que está cambiando el mundo financiero. Es la manera de dar servicios, brindar servicios con tecnología, que está siendo adoptado por los propios bancos incluso, está siendo adoptado por compañías Big Tech, está siendo adoptado por startups. Entonces está cambiando el panorama financiero como lo conocemos. No, los servicios financieros no son solo prestados por la banca. Y lo que mostramos ahí es cómo surge esta dinámica y cuáles son los actores más relevantes, qué es lo que está pasando, ¿no? Esa es la idea detrás de estos reportes, Alberto. Oye, qué interesante, Yubi. Yo no he visto un reporte como ese que ya sea su tercer año de publicación en una geografía como es la latinoamericana, y nos da mucho gusto que nos hayas invitado a escribir o a participar en esta última edición. Y este es el primer programa de una serie de conversatorios que vamos a tener la próxima semana, precisamente con expertos de distintos países, de Chile, de Colombia, de Argentina, de Uruguay. Y obviamente, como tú eres la autora intelectual, pues queremos empezar contigo, mi estimada Yubi, que nos compartas un poco cómo está el panorama fintech o cómo ha sido la evolución de la regulación en temas fintech. En Perú nosotros tenemos en la cabeza 4 o 5 subtemas, pero si quieres comenzar de manera general o podemos tocar alguno en particular, como tú quieras. Creo que Alberto podría dar una idea general de contexto de cómo ha evolucionado la regulación en Perú y el mercado fintech, y luego vamos a tus preguntas específicas que con gusto las vemos con detalle. Al inicio, estoy hablando hace unos 4 o 5 años, hablar de fintech en Perú era la competencia de los bancos, actores que no cuidaban las reglas de juego como los bancos y que los veían como recelo los bancos. Entonces, no lográbamos que haya esta colaboración que estamos viendo hoy. Eso ha sido hace unos 4 o 5 años. Esto ha ido cambiando en el tiempo. El modelo fintech ha ido desarrollándose en los propios bancos, bancos que han optado por hacer sus iniciativas fintech, por integrar fintech, por aliarse con fintech, se han empezado a mirar. El regulador
en Perú es un regulador abierto. Tenemos que hacer la precisión que en Perú hay un regulador de banca que ve servicios financieros, hay un regulador del mercado de valores que ve todos los valores, hay un regulador de la industria de pagos y la estabilidad monetaria, que es la banca central, y hay un regulador de consumo, que es el INDECOPI. Entonces tenemos el reto de tener a 4 jugadores, autoridades, supervisando el mercado fintech, llamémoslo así. Entonces hay una tarea de ellos de coordinar. Pero lo que cambió hace unos años es que empezaron a abrirse, a escuchar, a ver lo que estaba pasando en el mercado y a pensar en dónde era necesaria una regulación. No optó Perú por hacer una ley fintech, optó por ver lo que hacían sus pares en la región. Vimos el ejemplo en México, que sacó su ley fintech vanguardista, de avanzada, pero que al momento de hacer sus normas regulatorias, su regulación secundaria, se volvió un poco más compleja y tomamos los ejemplos de qué cosas no repetir. Y Perú optó por regular concretamente aquellas actividades fintech que era necesaria regular. Por ejemplo, reguló el dinero electrónico, y hoy hay emisores varios de dinero electrónico. Reguló el crowdfunding, que es una vertical que ya tenemos regulada en Perú desde hace un año. Regula en materia de prevención de lavado a todas, porque es transversal esta regulación de prevención de lavado. Regula a los proveedores de servicios de pago, pero no se ha metido a hacer una ley fintech ni a regular todas las aristas y verticales fintech que hay. Entonces yo considero que es una mirada, una actitud buena esa de esperar el crecimiento de la industria para luego pensar dónde es necesario regular, porque a veces no es necesario regular y la regulación obstruye, y entonces hay que regular o hacer ajustes ahí donde solamente es necesario y de manera flexible, ¿no? Oye, qué interesante, Yubi. ¿Cuál es el proceso de creación de una ley así? ¿Es el sector privado, los empresarios, en este caso el sector fintech, el que toma la iniciativa, o vino un poco más del lado del gobierno y los supervisores financieros, o fue una combinación de varios? ¿Cómo se dio y a lo mejor qué tan sencillo, qué tan complicado ha sido? Bueno, nunca ha sido sencillo. Esto viene generalmente del lado de los supervisores, es decir, de los organismos técnicos, que son los que constantemente estudian la industria y ven dónde se necesita esa regulación. Pero también hay algo que está pasando. Se está descubriendo y se está reconociendo que la industria fintech tiene mucho potencial para la inclusión financiera y el desarrollo de los mercados. Entonces ya no es solo la autoridad técnica viendo dónde regular para cuidar los riesgos, también es el gobierno y el Ministerio de Economía en concreto en Perú viendo cómo regular para fomentar. Ya el BID ha anunciado públicamente que las fintech son la mejor herramienta de la inclusión financiera. Entonces ya tienes al gobierno buscando regular para promover, tienes a las autoridades buscando regular por los riesgos, coordinan ambas y sacan la regulación. No es el privado el que impulsa la regulación. La parte buena es que estas regulaciones se prepublican para que el privado opine. Entonces se hace un proceso de socialización de la regulación que va a salir publicada para que el privado dé sus comentarios y aporte. Y de esa manera se logra recabar sus opiniones. Pero la iniciativa de regular y el proceso viene de las autoridades y el gobierno. Excelente, Yubika. ¿Y cuánto tiempo les tomó, tal vez desde los primeros acercamientos o los primeros borradores de ley, hasta tener ya un conjunto de normas aplicables en Perú? Ahí la ventaja que tenemos, que es una gran ventaja, es que muchas de estas regulaciones no necesitan una ley, porque son las autoridades técnicas las que emiten los reglamentos, y esa es una facultad que tienen ellos de emitir sus propias normas. Entonces no va al Congreso y no se tiene que cumplir con todo el proceso de emisión de una ley, que es larguísimo, ¿no? Cuando se trata de una ley, porque por ejemplo el crowdfunding fue recogido en una ley para ser reconocido como servicio financiero y eso necesitaba ley, eso demoró más, ¿no? Eso fueron 3 años desde que se gestó el primer proyecto hasta que maduró y lo sacaron. Pero normalmente una resolución de la autoridad, una norma reglamentaria de la autoridad es mucho más rápida, podemos tenerla en menos de un año. Oye, qué bueno que se tenga esa flexibilidad. Ahora, ya que mencionas el crowdfunding, Yubi, ¿qué categorías de crowdfunding son los que se regulan? ¿Cómo están agrupados y tal vez cuáles son sus principales modelos de negocio o actividades?
Eso es interesante porque se hizo un estudio. En el caso del crowdfunding, la autoridad técnica que se encargó de regularlos, porque es la que los va a supervisar, es la Superintendencia de Valores, porque considera que el crowdfunding es un mecanismo de intermediación directa, es decir, las personas se ponen de acuerdo en prestarse entre ellas y el intermediario simplemente conecta uno con otro. Entonces, eso se llama mercado de intermediación directa, lo hace la Superintendencia de Mercado de Valores, reguló ella. Ella planteó sus normas y como ha quedado en Perú es que la actividad de crowdfunding puede ser ejercida para hacer dos tipos de crowdfunding. Crowdfunding de lending, el crowdfunding de préstamos, y el crowdfunding de equity. ¿Ya? Esas son las dos modalidades permitidas en Perú. ¿Quiénes lo pueden hacer? Cualquier empresa que cumpla los requisitos y pida a la autoridad de valores, que es la Superintendencia del Mercado de Valores, su autorización. Autorización de organización y autorización de funcionamiento. La ventaja, como yo lo veo, es que lo han hecho de manera abierta. Los inversionistas pueden estar localizados en Perú o en el extranjero, pueden ser no domiciliados. El agente de crowdfunding siempre va a tener que estar localizado en Perú. La licencia es muy corta, el plazo demora entre 1 y 3 meses para que la autoridad te dé la licencia y comienzas a hacer este tipo de operaciones. Y una gran ventaja es que han puesto libertad en la fijación de tasas de interés en el crowdfunding de lending. Es decir, que las personas se van a prestar entre ellas sin tope de tasas. Y esto lo han hecho para promover esta industria, ¿no? Y para que genere competencia. Lo han hecho especialmente para darles a las MIPYMES, a las pequeñas y microempresas, alternativas de préstamos, porque no era fácil que la banca les prestara. Entonces, las autoridades y el gobierno han decidido fomentar el crowdfunding para ellas, para que ellas tengan una alternativa de financiamiento distinta a la banca tradicional. Ya que existe esa ley, Yubi, ¿has observado un crecimiento en los participantes del crowdfunding o todavía los empresarios o los grupos financieros están analizando ese modelo de negocio en Perú? Sí, esa pregunta que me haces es muy interesante, porque lo que está pasando es que ha despertado el interés de las fintech que quieren hacer crowdfunding de aplicar a su licencia. Entonces, en estos momentos hay 6 licencias en curso, ¿ya? Para un mercado como el peruano, eso es una buena noticia. En cuanto a las corporaciones y a los bancos, han empezado a preguntar por esta vertical del crowdfunding, porque los bancos, por ejemplo, van a poder hacer crowdfunding con una subsidiaria. Entonces ya han empezado a indagar de qué va este negocio para ver si ellos podrían rentabilizar. Y eso es algo que yo quería saber cómo iba en la región y de repente tú me cuentas o cuando termines de hacer los conversatorios con los demás países, porque sería interesante saber si en los otros países de Latinoamérica los bancos ya están haciendo crowdfunding, ¿no? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, yo quiero averiguar, pero sí han empezado a interesarse en este negocio. Oye, qué bien, extraordinario. ¿Tienes entrada de participantes solo peruanos en crowdfunding o por ahí hay grupos de otros países queriendo hacer crowdfunding en Perú? Sí, principalmente de otros países. O sea, la plataforma que empezó a hacer todo esto en Perú se llama Fluenta, que es una fintech argentina, que también tiene presencia en México y en Perú. Ella es una de las que está aplicando y hay varias otras que no son peruanas. ¿Ah? Entonces, ahí es interesante porque Perú es una plaza interesante de inversión para las fintech de fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque el régimen legal en Perú es flexible, la inclusión financiera es baja, todavía hay un mercado enorme al cual darle servicios y todo el mundo usa celular. Entonces, la tecnología es muy fácil de adaptar cuando todas las personas tienen un celular a la mano. Entonces, Perú es una plaza interesante de inversión y las fintech que estoy viendo que crecen en Perú son justamente fintechs no domiciliadas, o sea, que vienen de fuera. Ok, qué interesante. ¿Existe un plazo como de regularización para los que ya venían haciendo un modelo de negocio parecido al crowdfunding, pero que todavía no existía la ley? ¿Cómo están manejando eso tanto los que estaban funcionando antes de la ley como los nuevos? Yo entendería que los nuevos no pueden comenzar a realizar operaciones hasta no tener esa licencia o ese permiso del gobierno. ¿Es así? Sí, es tal cual, Alberto. En realidad, las empresas que venían haciendo operaciones similares al crowdfunding, bajo el principio de legalidad se les dejaba operar con algunos mecanismos de seguridad de los fondos, como exigirles un fideicomiso o una forma de segregación y resguardo,
pero cuando salió ya la normativa completa de crowdfunding, se les dio un plazo de adecuación, que ya venció, eran aproximadamente 8 meses que tenían ellas para presentar su licencia. Entonces, ya han corrido, ya han presentado su licencia y están dentro del marco de regularización y de adaptación a la regulación. Las que no habían hecho nada similar al crowdfunding y quieren empezar a hacer crowdfunding, no pueden hacerlo si no tienen licencia. Se ha convertido el crowdfunding en una actividad reservada, que solamente lo puedes hacer si es que tienes autorización del supervisor. Muy bien, qué interesante. En el tema de dinero digital o monederos digitales, mencionas que no existe una ley como tal, o tal vez entendí mal. No, en dinero electrónico o e-money, Perú tiene una ley desde el año 2013 con su regulación, pero este negocio no ha despegado tanto sino hasta la pandemia. Recién con la pandemia hemos visto que las billeteras de dinero electrónico han empezado a crecer. Hay una especialmente en Perú que es impresionante su crecimiento, porque tenía 2 millones de usuarios antes de pandemia y después de mucho esfuerzo ya pasó a tener 7 millones de usuarios en un país de 33 millones de habitantes. Entonces, es impactante y hoy, como yo lo cuento en los foros a donde voy, es impresionante que tú puedas pagar al heladero o al que te limpió el auto o al que te trajo el periódico, tú le pagas con esta billetera de dinero electrónico, que no requiere cuenta bancaria. Entonces, ¿a qué apostamos? ¿A qué apuntamos en Perú? A que hayan más billeteras de este tipo que estén facilitando a la gente transferencias y pagos sin el uso del cash, porque la lucha es contra el cash, ¿no? No es entre ellas, sino en verdad tiene que ser contra el cash por los riesgos asociados. Entonces, sí, el dinero electrónico es una vertical fintech que existe desde 2013 regulada, pero que ha despegado recién con la pandemia. Qué interesante. Ese dinero digital o esos wallets permiten a los usuarios invertir o solamente son medios de pago. En México solo son medios de pago, por ejemplo. Aquí solo son medios de pago y claro, las ideas y las innovaciones vienen justamente cuando buscas darle un valor al usuario y alrededor de él crea soluciones, ¿no? Por ejemplo, lo que tú estás comentando es algo que es parte del negocio de Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre dice, yo quiero tener una fintech con todas las verticales que necesita mi usuario. Quiero tener mercado pago, mercado de crédito, mercado de inversiones, y les va dando todas esas funcionalidades alrededor del usuario centradas en el usuario. Eso es algo que va a seguir creciendo y desarrollando muchísimo, pero si tú hablas de dinero electrónico concretamente, del wallet, solamente es para medios de pago en Perú, o sea, pagos y transferencias, pero nada impide que tú dentro de tu visión de negocios, a ese wallet le permitas a ese usuario pagar servicios o canales o plataformas donde le presten otros servicios a ese cliente, porque finalmente el cliente es el que decide qué hacer y qué pagar y dónde transferir el dinero que tiene en su wallet, ¿no? Oye, en temas de banca abierta, open banking o interconexiones entre el sistema financiero para intercambiar, yo le llamaría el expediente financiero, la información de los clientes, de los usuarios. ¿Hay algún desarrollo en Perú? A ver, el Open Banking, que en Perú se va a llamar Open Finance, porque no se va a centrar solo en pagos, sino en varios servicios, inclusive seguros, pagos, créditos, lo van a hacer abierto, lo están estudiando. Todavía no tenemos una regulación del Open Finance, pero las autoridades que te comenté hace un rato, BCR, el Banco Central, la SBS, que es la Superintendencia de Bancos y Seguros, han empezado a hacer esos estudios, consultorías, para saber cómo sería la manera más eficiente de desarrollar el Open Finance en Perú, cuidando y teniendo en cuenta el mercado que tenemos, ¿no? Y al usuario y los riesgos asociados. Entonces, está en proceso de estudio, pero en el mercado, como siempre va un paso adelante de la regulación, ya empezamos a ver a los bancos anticipándose, trabajando sus APIs, y están trabajando con APIs abiertas, con APIs estandarizadas, y ya empezamos a ver ejemplos en el mercado no de Open Finance como lo conocemos en Europa, el Open Banking, pero sí del modelo Banking as a Service, de bancos integrándose con terceros, abriendo la información a terceros en el marco de alianzas y contratos con terceros. Entonces, es un desarrollo interesante el que se va a venir en el mercado financiero, porque yo estoy viendo un fenómeno muy relevante. Estoy viendo
a los bancos queriendo prestar servicios no financieros de la mano de terceros, y estoy viendo a las empresas no financieras, sean tecnológicas o no tecnológicas, pueden ser empresas retail, queriendo prestar servicios financieros de la mano de los bancos. Entonces, estoy viendo un mundo que está centrado en el usuario, donde los proveedores de servicios ya no son los mismos de siempre, ¿no? Y los servicios no son solo financieros. Entonces, al mismo tiempo que le ofreces a tu usuario un préstamo, una transferencia, un pago, le ofreces servicios como asesoría, custodia de identidad digital, etcétera, ¿no? Entonces, vas dándole un sentido de funcionalidades en torno a lo que necesite ese cliente, independientemente si el servicio sea financiero o no, independientemente de si eres un banco o no. La idea está centrada en función del usuario y de aligerarle y de mejorarle y de solucionarle sus problemas del día a día, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y claro, eso en la práctica representa un montón de trabajo legal, regulatorio, técnico, porque detrás de eso hay APIs abiertas, hay alianzas, hay Banking as a Service, FinTech as a Service. Entonces, es todo un reto, y el trabajo nuestro, de los abogados que vemos esto, es acompañar en la gestión de estos riesgos legales para evitar las contingencias. Pero lo que vemos en la práctica es un superproducto que no nació de un banco y que era totalmente financiero, o que nació de un banco y que era totalmente no financiero. Entonces, eso es lo que está pasando en el mercado financiero, una dinámica que está cambiando el mundo de servicios financieros como lo conocemos. Entonces, Yubi, me atrevería a preguntar si es necesaria una regulación o una ley de Open Banking, de Open Finance en Perú, o crees que con los modelos de negocio que hay actualmente y la regulación que está el día de hoy, con eso podría servir para que se desarrolle esa industria o esa vertical? Mira, como yo lo veo, lo que hace falta aquí, y es la opción que ha tenido Perú, la técnica que ha tenido Perú, es una regulación por riesgos. Más que decir voy a regular el Open Finance, creo que hay que cuidar los riesgos asociados a las actividades. Por ejemplo, si me voy a integrar con un tercero, yo soy banco, me voy a integrar con un tercero para dar un servicio al usuario, ¿no es cierto? Sea que haga marca compartida o no, voy a tener riesgos de ciberseguridad, seguridad de la información, manejo de la transparencia de la información, prevención de lavado, data personal, y todos los riesgos que te estoy mencionando tienen que tener una regulación porque hay un objetivo público muy importante, ¿no? Entonces, esa regulación sí me parece necesaria, pero no necesariamente tenemos que ponerle una regulación específica al Open Banking o al Banking as a Service o al FinTech as a Service o al Open Finance, porque eso va a llegar después de que se haga el estudio que se tiene que hacer, pero en el momento en que el mercado ya empiece a hacer las iniciativas, lo que tenemos que tener es una regulación por riesgos que sea proporcional al riesgo, ¿no? Si yo voy a hacer una mega alianza para crear un neobanco, obviamente voy a tener que tener una regulación por riesgos mínima, ¿no? Esa alianza no puede ser libre, voy a tener que cuidar lo que te digo, ciberseguridad sobre la información, cómo trabajan mis APIs, cómo le informo al cliente, quién responde por el cliente. Ese es el tipo de regulación que hace falta, es una regulación por riesgos enfocada en proporción a esos riesgos. Y eso permite el desarrollo de la industria porque no estás encasillando en que tengas una regulación específica de Open Finance o de Open Banking. ¿Me dejo entender? O sea, creo que la industria va a poder funcionar de manera eficiente cumpliendo una regulación por riesgos, independientemente que no tengas una norma específica del Open Banking. Qué importante es ese punto de vista, Yubi. En realidad, como tú dices, no es regular por regular, sino más bien cuidar los riesgos de manera que todos los participantes de una industria se sientan tranquilos, ¿no? Como que solamente ponerla, si me permites el término, la regulación mínima necesaria, ¿correcto? Sí, tal cual. Es tal cual, y es lo que siempre he dicho, porque lo vivo en el día a día, ¿no? Cuando tú tienes una regulación flexible, la industria avanza y se vuelve innovadora. Pero cuando la regulación es muy exigente, ¿no es cierto? Y desproporcional al riesgo, es como traer una bazuca para matar una mosca, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El empresario va a decir, mejor no me meto en esa industria y no lo hago, ¿no? Entonces, ahora ya empieza
los retos, porque hay bancos que están empezando a hacer cosas no necesariamente financieras, ¿no? Yo veo consultas de bancos que ya quieren ver cómo pueden ofrecer, por ejemplo, dentro de sus servicios a los clientes, la compra de megas, ¿no es cierto? La compra de minutos de internet, etcétera, ¿no? Es que quieren darle soluciones al cliente que tienen en el día a día, ¿no? Y ese cliente todo lo hace a través del banco. Entonces, ese es el reto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el regulador? Tener una mente abierta que permita la innovación, pero cuidando los riesgos asociados a esa actividad que quieren empezar a desarrollar y a la dinámica que se está dando, ¿no? Toda la dinámica está cambiando porque la dinámica ya no es lo hago todo solo, sino lo hago con terceros, me valgo de terceros, lo hacemos juntos, utilizan mi infraestructura bancaria, yo utilizo al tercero para llegar más rápido. Hay un ejemplo bien relevante en Perú, que es la alianza de Rappi con Interbank, ¿no? Rappi viene a Perú sin ser banco, sin saber cómo hacer banca, y tienes a Interbank, que es un banco súper posicionado en Perú, queriendo llegar a los usuarios de Rappi. Entonces se han juntado para hacer un nuevo banco. Ellos juntos dan servicios financieros bajo Rappi Bank. Y esto es un desafío, porque el desafío está por el lado de Interbank, de aprender de esa mentalidad ágil y tecnología que tiene Rappi, y del lado de Rappi de aprender a hacer banca. Entonces, la dinámica se vuelve más compleja que lo que teníamos antes. Antes era servicios financieros prestados por bancos, punto. Ahora ya no es así. Sí, sí, ya no solamente son los participantes tradicionales, sino son empresas tecnológicas que prestan otros servicios que están buscando ingresar al ecosistema financiero. Ahorita que hablabas de estos modelos tan novedosos, en Perú existe una regulación para precisamente poner una especie de sandbox o Sí. de arenero, de cuidar este buen desarrollo de la industria. Sí, mira, fíjate tú, Alberto, que a partir del 1 de febrero entró en vigor la norma de Sandbox, el reglamento de Sandbox de Perú, a cargo de la SBS, porque un problema que tiene Perú es que tenemos autoridades diversas. Entonces, hay un Sandbox que lo va a ver la SBS, que es la autoridad de bancos, y hay otro Sandbox que va a regular la SMB, que es la autoridad del mercado de valores. Entonces, y eso no ayuda mucho, porque si tú ves los negocios de hoy y los productos de hoy, son transversales. Tú hoy puedes ver un préstamo tokenizado y ahí nomás ya cruzó dos industrias, la autoridad de banca y la autoridad del mercado de valores. Entonces, ahí, ¿cómo van a hacer? Yo creo que es un reto, la coordinación entre autoridades, es un reto que se vuelve necesario, ¿no? Necesario de resolver. Pero yendo al Sandbox, el Sandbox de la SBS en Perú ha salido aplicable solo para entidades financieras. Entonces, desde ahí, ya identifico un problema, porque el Sandbox se vuelve cerrado. ¿Y qué sentido tiene llamar la innovación si solamente lo vas a abrir para tu sistema financiero? Distinto hubiera sido, como en el caso de Inglaterra y varios países, incluso México, que tienen un sandbox que es abierto para las empresas que quieran tener una solución, que desarrollen una solución innovadora que impacte en la industria financiera. Seas banco o no, pero en Perú el sandbox queda solamente abierto para las entidades bancarias y financieras. Si una fintech tuviera una idea innovadora, un modelo novedoso y quisiera llevarlo al sandbox, tiene que ir de la mano, tiene que ir con una entidad financiera. ¿Ya? Así es como está en Perú. Entonces, eso es algo que bueno, ya está en la norma, hay que lidiar con las reglas del juego, pero yo creo que no va a ayudar tanto a la innovación. Y la verdad te digo, haciendo un honor al mérito de la regulación peruana, es flexible como está en sus normas, o sea, permite hacer modelos de banking as a service hoy mientras cuides los riesgos asociados, que yo veo difícil que usen el sandbox. Realmente tendrían que usar el sandbox para algo extraordinario, porque mi percepción, por la experiencia viendo otros países, es que el sandbox es más utilizado cuanto más estricta es la regulación. Si la regulación es muy estricta, evidentemente vas a tener que llevarlo al sandbox, porque en el sandbox vas a tener que sustentar que te bajen la carga regulatoria. Pero cuando la regulación es flexible en general, no es necesario que uses el sandbox porque ya lo puedes hacer, ¿no? Entonces, mi feeling es que ese sandbox no va a ser tan utilizado. Ahora, siguiendo las ideas que nos compartiste, si por ejemplo las plataformas de crowdfunding son parte del sistema financiero, ¿ellas sí podrían utilizar el sandbox regulatorio?
Fíjate que las plataformas de crowdfunding han quedado bajo la supervisión de la SMB, que es la Autoridad de Valores. Entonces, van a poder utilizar el sandbox cuando el sandbox sea ya regulado por la SMB, que es la Autoridad de Valores. Ahí van a poder entrar a sus sandbox, por el tema de competencia, ¿no? O sea, no pueden irse al sandbox de la SBS porque no son entidades financieras, las de crowdfunding. Han quedado bajo la batuta de la SMB, que es la Autoridad de Valores. ¿Y qué es lo que van a llevar al sandbox? Yo creo que ahí va a ser bien interesante porque tú debes saber cómo está creciendo el mundo de activos virtuales y de tokenización de todo. Entonces, en el mundo de valores se habla de tokenizar todos, ¿no? Y estamos viendo el proyecto de norma MiCA, donde ya hablan de los Assets Securities Token, y hablan de los Utility Token, y hablan de los e-money token, y eso es lo que yo creo es una materia que muy posiblemente requiere un sandbox, porque eso no tiene ninguna regulación en Perú, nada. Oye, Yubi, y aprovechando que estamos hablando ya de tecnología blockchain y de tokens, creo que el último tema que nos encantaría que nos platicaras es las criptomonedas en Perú. ¿Son autorizadas para que el sistema financiero pueda abrir cuentas, pueda utilizarlas, o han establecido una distancia como en otros países? Mira, yo te cuento cómo es, ¿no? Un privado en Perú, una empresa privada, una persona natural, puede comprar y vender criptoactivos sin ningún problema porque se aplica el principio de legalidad que te dice que todo lo que no está prohibido está permitido, ¿ya? Eso es en cuanto a los privados. En cuanto a los bancos y las entidades financieras, por su regulación, solo pueden hacer lo que la licencia les permite hacer. Entonces, un banco a la fecha no tiene autorización de abrir cuentas o prestar dinero en cripto. No tiene. Es decir, en su balance no podría tener ni activos ni pasivos en criptoactivos. Esa es la realidad. Entonces, ¿quiénes pueden hacer operaciones con cripto, exchanges con cripto? Los privados, que no son ni banco ni el sector público. ¿Ya? Y los privados, nosotros, las personas naturales, podemos comprar y vender, porque eso es una operación legal en Perú, no está prohibido el cripto, lo que pasa es que los bancos solo pueden hacer lo que su licencia les permita. Y ahí también hay un terreno interesante para el sandbox, cuando los bancos quieran empezar a hacer operaciones que en su balance tengan las cripto, ¿no? Eso creo que sería un terreno interesante para explorar en sandbox. Ya otros países tienen hasta bancos criptos, ¿no? Eso está bien lejos de Latinoamérica por como lo veo yo. Ok, en otras palabras, poner un exchange en Perú, como es en otros países, no estaría permitido por las leyes financieras, pero las empresas o las personas naturales sí pueden comprar y vender criptomonedas si utilizan un exchange que legalmente tenga una licencia en otro país, pero que a lo mejor para el usuario es transparente porque accesa a través de un celular o de una computadora. ¿Es Sí, correcto? sí, es correcto. Un usuario peruano domiciliado en Perú puede comprar de un exchange internacional sin ningún problema. Incluso un exchange privado que no sea parte del sistema financiero puede constituirse en Perú, porque aplica el principio de legalidad que te contaba. La actividad comercial es privada y es libre. Un exchange puede constituirse en Perú, pero no es parte del sistema financiero ni va a tener licencia de la autoridad, pero tampoco es que la necesite porque eres privado. Entonces, alguien de una empresa del sistema financiero que es regulada, que tiene licencia, esa no puede hacer un exchange. Wow, qué interesante. Por último, Yubi, algo que nos quieras comentar, ¿cómo ves este 2022 en temas fintech en Perú? A ver, yo lo que veo y lo puse en el reporte como prólogo, que es este cambio de la dinámica que te cuento de dar servicios financieros centrados en el usuario. Veo un auge de toda la industria fintech en todas sus formas, en todas sus verticales, sobre todo pagos, que se ha acelerado muchísimo con la pandemia. Y creo que lo que distingue este cambio de otros es que no va a haber marcha atrás. O sea, no es que vamos a regresar a hacer transacciones físicas. Y hay un montón de estudios que dicen que cuando probaste hacerlo digital, te vas a quedar haciéndolo digital. Entonces ya los bancos, digamos, tu proveedor financiero va a ser tu celular. Y desde tu celular vas a tener cada vez más super apps. Super apps me parece la gran tendencia que se va a desarrollar muchísimo. O sea, y están caminando a eso, ¿no? A darle al usuario un app de apps que le permita tener todo lo que necesita al alcance de su celular, en cualquier momento, en cualquier lugar. Eso es el camino de los servicios financieros que estamos viendo. Marketplaces,
super apps, todo desde el celular, 100% digital, sin marcha atrás. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que los stakeholders que estamos alrededor, los expertos, tenemos que estar cada vez más capacitados en tecnología, ya no podemos tener abogados que no conozcan de tecnología, las autoridades tienen que estar cada vez más abiertas y capacitadas para no bloquear estos desarrollos, el gobierno tiene que promover con políticas públicas la coordinación entre autoridades y el desarrollo de esa industria, porque así como Europa ya lo dijo, este mundo es un mundo alternativo que genera competencia, inclusión financiera y mejores servicios. Hay que empujarlo, pero cuidando los riesgos asociados. Entonces ya estamos en la ola y lo que hay que hacer es correrla de la mejor manera posible. Esa es mi mirada de lo que se viene en el mundo de servicios financieros, Alberto. Yubi, pues muchísimas gracias por haber hecho posible esta serie de conversatorios, porque si no existiera el documento Panorama Regulatorio FinTech Latinoamérica 2021-2022, pues no tendríamos que comentar el día de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo y que continúen los éxitos. Muchas gracias, Alberto. Un saludo a toda tu audiencia y seguimos en contacto para más conversaciones. Que estén muy bien. Chao. Igualmente, buen fin de semana. Cuídense mucho.